pero sí trabajo directamente con profesores, ¿no? Entonces, estos espacios me parecen sumamente importantes. Y los felicito y espero que se siga dando estos espacios que son muy nutritivos para todos. A partir de lo que me habían comentado los organizadores, presento un material que me apoyará un poco a lo que sería el conversar. Creo que somos un grupo de personas que podemos, creo que podemos intercambiar ideas, opiniones al respecto, y mucho lo que voy a presentar es a partir de mi práctica pedagógica, a partir también de lo que he podido revisar material y lo que también como autocrítica he ido mejorando en el camino. Veo muchas personas muy jovencitas, seguramente estudiantes de educación o de los primeros años de trabajo, ¿no?, en educación, y uno ya en este tiempo, ¿no?, de experiencia, ya tengo 20 años, ¿no?, trabajando en el aula, un poquito más. Creo que lo que puedo decir es de que la experiencia, el hecho de interactuar con los estudiantes definitivamente es determinante y ayuda a seguir consolidándome y a ir enriqueciendo mi trabajo pedagógico, ¿no?, dentro del área de ciencias sociales, en el área secundaria, y yo creo que eso es muy importante, ¿no?, el hecho también de compartir con colegas, que en este caso lo puedo hacer con colegas de diferentes partes del país, también siento que es muy nutritivo e importante para el trabajo e ir consolidando hacia lo que queremos llegar, ¿no? A partir de ello, colegas, Eduardo, ¿me puedes comentar si se visualiza el Genially? Sí se puede visualizar, profesor. Listo. Si alguna persona desea participar, levanta la manito, tú me avisas, como no voy a poder visualizarlo, para que no sea solamente mi participación, sino que podamos hacer un espacio. No sé que tengo 40 minutos, pero me gustaría pues que podamos generar un espacio de diálogo, ¿no?, al respecto. Bueno, está titulado Didáctica y currículo en ciencias sociales, estrategias para la planificación en el aula. Estoy trabajando en el acompañamiento que realizo con los colegas de ciencias sociales del nivel secundaria. Trabajamos a partir del currículo nacional, ¿no? Entonces, lo comento porque ya tenemos 3 años trabajando con él, ¿no? Desde el 2018 empezamos. Parte del 2018 ya se puede decir que formalmente desde el 2019, y este sería el 3er año, ¿no? Entonces, esto, tanto a los colegas como a mí, me han permitido explorar, leer, indagar el propio currículo nacional, ¿no? Como sabemos, todo documento educativo definitivamente tiene cuestiones positivas y tiene cuestiones por mejorar, probablemente que sí. Sin embargo, creo que la lectura de mi parte, no hablo a nivel personal, constante, creo que me ha facilitado también una comprensión y probablemente también entender los espacios que me puede brindar el currículo nacional ya como profesora en el aula y estos espacios de autonomía que yo puedo tener. Y a partir de eso que quiero abordar esta reunión con ustedes, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿no?, el currículo a la persona la obliga a cumplir con un propósito, no salirse de ese plano, ya está encaminado los contenidos, ya están encaminados lo que se tiene que lograr. Creo que en parte sí y en parte no tanto, ¿no? Yo no es el único documento con que he trabajado, ya les he comentado que tengo 22 años más o menos de experiencia, por lo tanto, este es el 3er, si no me equivoco, documento de planificación oficial con lo que yo he trabajado en el aula. Y siempre he sentido, chicos, que he tenido espacio para yo tener autonomía en el momento de la planificación, en el momento de proponer estrategias, ¿no? Entonces, como docente de aula y lo que yo estoy comentando es en un colegio público, ¿no? Entonces, también he trabajado en colegios privados, pero aquí quiero centrarme más en escuela pública. Siempre he sentido eso, ¿no? Entonces, a partir de esa sensación que yo siempre he tenido, desde que empecé mi carrera de trabajo hasta ahora, siempre he sentido la posibilidad, creo en la posibilidad de tener un espacio de autonomía
para el momento de lo que hago en planificar, en proponer, en evaluar con los estudiantes. La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Yo quisiera aquí trabajar, conversar con ustedes esas estrategias a partir de 3 tipos de estrategias que podemos proponer en el aula, que probablemente ustedes ya las conocen, pero sí me gustaría generar un espacio a partir de lo que he puesto en práctica, ¿no? Las he puesto en práctica, que es la indagación a partir de las fuentes, la formulación de preguntas e hipótesis, la construcción de textos argumentativos y uno más que es la resolución de problemas, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy considerando estos elementos? Porque como vamos a ir viendo dentro de lo que es el estándar de competencias, definitivamente están presentes. Y por otro lado, jóvenes, estamos ante un currículo por competencias. Un currículo por competencias, un currículo por estándar de competencias, tanto competencias de área como competencias transversales. Nosotros tenemos en el currículo nacional 2 competencias transversales. Por un lado, el tema relacionado con las TICs y por otro lado, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, el año pasado intenté indagar un poco más sobre gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Me pareció interesante porque la competencia está presente, pero no necesariamente el currículo señala cómo hacerlo, cómo trabajarlo. Pero mirando y analizando esta competencia como tal, definitivamente a los profesores nos pone en un reto muy interesante, y más aún a los docentes de ciencias sociales, porque estamos hablando de fortalecer en el estudiante un aprendizaje autónomo y que implica que el estudiante sea autónomo en todos los aspectos, no solamente en cómo aprende, sino que se evidencie esa autonomía en la toma de decisiones, en la construcción de sus propios argumentos, ¿no? En buscar soluciones en diferentes formas. Por lo tanto, cuando hablamos del currículo nacional, tenemos que verlo no solamente desde el área, sino también dentro de estas competencias transversales y estos enfoques que alimentan a las estrategias que vamos a poner en práctica hacia el desarrollo de un estudiante con pensamiento crítico, un estudiante ciudadano, un estudiante autónomo, ¿no? Que serían los grandes pilares que está proponiendo el currículum. Sé que en la teoría suena muy bien y la pregunta es cómo en la práctica desarrollarlo. Sabemos que ahora el área de ciencias sociales está integrada, ¿no? Está integrada, tiene en sí 3 disciplinas o ciencias: historia, geografía y economía. Y que en los colegios públicos se cuenta con 3 a 4 horas como máximo a la semana. No es fácil, no es fácil. Ahora, como dice el pensamiento crítico, siempre hay que buscar soluciones, ¿no? Aparte hablo a nivel personal del cuestionamiento que deberían ser más horas, la otra parte es, a ver, Patricia, ¿qué vas a hacer ante esta situación, ante este reto? Entonces, definitivamente eso nos lleva a buscar estrategias apropiadas dentro de lo que sería el estándar por competencias. La indagación a partir de las fuentes. Y aquí hay un término interesante que es indagar. Nosotros estamos ante un área que incluye en sus competencias el término fuentes, en sus capacidades el término fuentes. Y por otro lado, indagar es una habilidad que se tiene que fomentar en los estudiantes. Yo les pregunto, chicos, si ahorita, en ese momento, por ejemplo, ¿qué entendemos por indagar? ¿Cuándo indagamos? A ver, un minuto, 30 segundos de reflexión. Hoy día hemos indagado. ¿Y qué han indagado?
si no sé si pueden aprovechar el Meet, hemos indagado. ¿Y por qué hemos indagado? ¿O qué hemos indagado? No sé si se puede aprovechar. Sí, Uh-huh. he indagado para averiguar un poco el contexto de la clase que voy a desarrollar y obviamente tengo que dar una altura para darle seguridad al estudiante de que no solo está recibiendo información, sino que también tiene que formar un criterio personal, ¿no? Y responder sobre todo la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, en lo personal yo considero que el curso de Historia del Perú sirve para eso, ¿no? Para que le enseñemos al estudiante a indagar, ¿no? A investigar, y no solo eso, sino que darle o generarle esa curiosidad al estudiante, ¿no? Para que pueda buscar también por él mismo. Creo que por ahí Exacto. también va, ¿no? Sí, claro. Si nosotros nos podemos a pensar, siempre estamos indagando. Siempre estamos indagando ante una situación que ocurra puntualmente, ante una situación novedosa, ante una curiosidad, como acabas de señalar, siempre estamos indagando. La pregunta es, en el aula, ¿no? En un espacio remoto y presencial o presencial, el estudiante indaga, el estudiante indaga. Si ustedes en este momento están en clase, están llevando clases, indagan, fomentamos como docentes espacios para que la persona indague, porque siempre estamos indagando, siempre estamos indagando. Por ejemplo, una persona me había pedido que haga una pequeña grabación de menos de un minuto por los motivos por los cuales Bolívar se fue del Perú. Entonces, yo le digo, mira, puede ser menos de un minuto, pero tengo que leer bastante, no puedo decir algo que no es, tengo que sintetizar. Pero en esa búsqueda surgieron situaciones que me llamaron la atención y me jalaron hacia otro plano. Por ejemplo, el caso de Santander, ¿no? Y la Gran Colombia. E indagué, busqué información. ¿Y cómo surgió? A partir de una curiosidad. Entonces, es importante el espacio de generar en los estudiantes esta posibilidad de que indague. ¿Y sobre qué va a indagar? Sobre información. ¿Y quién ofrece esta información? Las fuentes. Muchas veces todo direccionamos al estudiante, todo está direccionado y lo hacemos con la mejor voluntad. Le damos la lectura, le damos el material, ya construimos la pregunta, la actividad a realizar, de ahí viene lo siguiente, todo lo tenemos muy bien planificado y es importante planificar, pero dentro de esta planificación generamos en los estudiantes algún espacio para que ellos mismos puedan buscar información, puedan indagar. Y aquí están los momentos de indagación en el aula. La focalización, ¿no? Que se centra en la selección del tema a investigar, la exploración, la búsqueda de esta información, la reflexión sobre la toma de decisiones sobre la información y la aplicación, el uso de información como propósito de aprendizaje. Entonces, vuelvo a repetir, colegas, mi apreciación, ¿no? Yo en los primeros años de trabajo planificaba como se tiene que planificar, pero me daba cuenta también de que todo es parte del docente, o sea, todo a veces lo tenemos tan bien planificado que todo le ofrecemos al estudiante. Y ese espacio de curiosidad, de búsqueda por él mismo, es algo que nosotros tenemos que fomentar y generar espacios para que lo pueda hacer. Ahora, en una reunión anterior con colegas de una región en particular me decían, pero nosotros los chicos no tienen internet. Le digo, es que la indagación no necesariamente, la indagación va a tener que salir por parte de la red. La indagación puede ser a partir de que el estudiante también pregunte a otras personas que viven en la casa, puede indagar a partir de ello. La indagación
puede ser obtenida a partir de diversos tipos de fuentes. No solamente va a ser la fuente virtual, también puede ser una fuente oral, puede ser a partir de la historia personal de alguien que vive en la casa, pero lo importante es que haya esos espacios donde el estudiante indague. Y esto nos lleva, colegas, a lo que yo les estaba comentando con respecto a hablar de indagar y luego hablar de fuentes. Y aquí tenemos el estándar de competencias, que personalmente, vuelvo a repetir, me gusta analizarlo e intento en la medida de lo posible, y no exagero, de continuamente leerlo para poder tener una mejor comprensión al respecto. Porque una buena comprensión me permite luego establecer propuestas metodológicas, actividades puntuales que pueden ayudar al logro de este estándar. Aquí tenemos, por ejemplo, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, construye interpretaciones históricas y gestiona responsablemente los recursos económicos, que son las 3 competencias del área de ciencias sociales. Si yo paso al plano de las capacidades, puedo ver que en gestiona responsablemente el espacio y el ambiente tiene 3 capacidades, de las cuales la segunda dice maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Maneja fuentes de información. En el caso de la competencia construir interpretaciones históricas, también tenemos, ¿no?, una capacidad que te habla de interpreta críticamente fuentes diversas. Si bien no está en la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, podemos decir que en nuestra área el tema indagar y el tema de fuentes es fundamental. El estudiante va a lograr las habilidades más complejas a partir de tener una base, que es el tema de la fuente. Sabemos, ya que somos colegas del área, de que la fuente tiene todo un propósito de información que le va a permitir al estudiante posteriormente argumentar a partir de una evidencia, que es la fuente. Le va a permitir al estudiante tomar una postura a partir de una evidencia, que es la fuente. Por lo tanto, el estudiante está logrando, ¿no?, a nivel macro, a nivel general, una capacidad más holística o una competencia más holística que puede ser o es el pensamiento crítico, donde no solamente el estudiante evoca una postura, sino que lo hace a partir de una información. Entonces, la fuente tiene un propósito. Fija la información, pero a partir de esta información, el estudiante va desarrollando las habilidades que ustedes estén considerando como pertinentes. No sé, colegas, si han revisado, han tenido la oportunidad de revisar el material del programa del Bachillerato Internacional, que es una propuesta curricular a nivel internacional con diferentes áreas o asignaturas, tanto para inicial, primaria y secundaria. En el caso del nivel de secundaria se le llama el programa del diploma. Aquí también hay colegios en el Perú que se imparte el programa del Bachillerato Internacional y trabajan a partir de una evaluación externa. Los estudiantes dan pruebas, ¿no?, por cada asignatura y también productos de investigación. Lo que quiero comentar es de que las pruebas son, en el caso particular de historia, son pruebas en las que el alumno tiene que responder ante una pregunta, un ensayo, ¿no? Entonces, la pregunta no es tan específica, pero el alumno tiene que responder un ensayo. Para eso son 2 años de preparación. En el momento en que se evalúan este tipo de respuestas, hay una cuestión puntual que los examinadores consideran, que es, esta persona, este producto, no puede llegar a un nivel de evaluación, no puede llegar a un nivel de análisis si es que no ha tenido una información fija. Nadie puede analizar si no tiene un conocimiento apropiado sobre el tema. A mí personalmente eso me marcó porque cuando revisé el material, ¿no?, sobre cómo evalúan, cómo califican estos productos, me pareció muy importante. Y parte mucho de la taxonomía de Bloom. Entonces, a partir de lo que yo estoy mencionando hasta el momento, como una primera estrategia, la indagación a partir de fuentes, el tema de fuentes cumple un rol importantísimo, porque permite al estudiante, por un lado,
conocer sobre lo que se quiere conocer, que el estudiante también pueda reconocer en esta fuente la existencia de posturas y que a partir de lo que estamos mencionando, el estudiante también pueda evocar otras cuestiones como, por ejemplo, las perspectivas o las posturas o evaluar posturas frente a una cuestión argumentativa. Como repito, estuve también, me invitaron con la región Huancavelica, hace ya casi 2 meses más o menos, me reuní también con los colegas y en esa conversación lo que más me preguntaban era porque muchos de estos docentes no trabajaban con estudiantes que casi el 90% no tenían internet. Entonces me decían, ¿cómo podemos desarrollar el tema de fuentes? Y les decía, es que hay que ampliar nuestra mirada con respecto a lo que es la fuente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es más bien que esta fuente cumplan con los criterios que debería tener. Revisar el origen de estas fuentes, ¿no? Que tenga una validación origen apropiada, un contenido relevante y un propósito relevante. Por lo tanto, es importante que como docente podamos a los estudiantes ofrecer este tipo de fuentes y con estos criterios para que se vayan acostumbrando a poder entender y comprender cuál es el propósito de esta fuente y el papel que puede cumplir. Y por otro lado, generar en el aula o fuera del aula, como el colega manifestó, espacios para que el estudiante ponga en práctica la habilidad de indagar sobre fuentes y nuestro estudiante tenga la posibilidad que pueda buscar fuentes o información apropiada cumpliendo con estos criterios, con un origen apropiado, con un contenido relevante y con un propósito pertinente, ¿no? Entonces, esto es importante y esa dinámica, esa estrategia es la que también tenemos que poner en práctica en el aula. No, hace más de un mes me invitaron a un conversatorio, que hubo la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, y les hablaba acerca de los famosos fake news o noticias falsas, ¿no? Y comentaba a partir de una noticia que yo había leído en radioprogramas, o sea, en la página web de radioprogramas, en que el Perú ocupaba en Latinoamérica el porcentaje más alto de personas que creían sobre las noticias falsas y que Brasil era el país con el porcentaje menor. A mí eso me dejó pensando porque nosotros en estos momentos estamos siendo bombardeados, se puede decir, con cantidad de fuentes de todo tipo. Nosotros, en este caso, desde el ámbito pedagógico o académico, podemos tener un tipo de información que buscamos. La pregunta es, nuestros estudiantes, ¿qué tipo de fuentes o qué tipo de información ellos recurren? ¿Y en qué espacios están recurriendo? Entonces, la indagación de fuentes tiene como propósito de que el estudiante pueda buscar información por sí mismo en un espacio de autonomía o dentro del aula también, donde pueda encontrar la información pertinente a partir de que pueda ponerla en práctica con estos criterios, que sea un origen apropiado, un contenido relevante y un propósito pertinente. Entonces, yo les había mostrado en esa reunión esta viñeta que a mí personalmente me pareció interesante y era romper un poco con solamente el tipo de fuente escrita, ¿no? Las fuentes muchas veces siempre presentamos en textos, pero también se puede presentar de otra manera. Y en este caso, una imagen, como dicen, vale más que 1000 palabras. Entonces, el hecho mismo de que el estudiante pueda recurrir a fuentes variadas definitivamente es importante para la búsqueda de información. Y el tema es cómo yo como profesora puedo generar este espacio amplio para que el alumno pueda indagar y buscar información variada. Quería compartir, colegas, brevemente, porque me dicen cómo voy con los tiempos, porque yo hablo bastante, ya me lo han dicho, y
de verdad, cuando es un tema de historia igual que ustedes, parece que fuera un premio que me dijeran, habla de historia. Quería mostrarles, quería compartir con ustedes, no sé si lo tenía abierto, quisiera volverlo para que puedan ver, visualizarlo mejor. A ver, ya que les he conversado, les he comentado sobre el tema del bachillerato internacional, acá está. Quería mostrarles un tipo de prueba que dan estos estudiantes a nivel internacional, ya que estamos hablando indagación de fuentes. Esa es la famosa prueba 1 sobre un tema que está relacionado, como van a ver aquí, sobre la Conferencia Naval de Londres. Es consecuencias del Tratado de Versalles, o se puede ver como causas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese más o menos es el tema, pero miren, el estudiante es evaluado y esto es lo que le entregan al estudiante, este cuadernillo de fuentes. Fuente A, como ustedes pueden ver aquí, es una fuente primaria del presidente de Estados Unidos. Pueden ver la fuente B, que es esa es una fuente secundaria, en este caso es un texto, ¿no?, de historia sobre la Conferencia Naval de Londres, la fuente B. La fuente C es una viñeta, es una caricatura, como también podemos llamarlo, sobre la Conferencia Naval de Londres. En la parte superior le están ofreciendo al estudiante la posibilidad para que se pueda ubicar con respecto a los personajes, como por ejemplo aquí podemos ver, reconocer a Mussolini y a otros personajes, ¿no?, del contexto que estamos viendo de 1930 aproximadamente. La fuente D es otro texto secundario y la fuente E es una fuente primaria. Entonces, a partir de estas 5 fuentes, como ustedes han podido observar, primarias y secundarias, y dentro de estas 5 hay una caricatura, el estudiante construye o responde preguntas. Entonces, lo que yo hacía, como en este tipo de material lo encontré en internet, lo puse en práctica y lo adecué para mis estudiantes de tercer grado en un momento, no con este tema, sino con los temas que nosotros vemos. Y en este caso, este tipo de prueba lo puse en práctica como una estrategia didáctica en el aula, que trabajaba así con los estudiantes, tanto de tercero, cuarto y quinto, pero ya en quinto grado de secundaria, la actividad consistía en que los estudiantes tenían, ¿no?, que como grupo, construir este cuadernillo de fuentes. Entonces, por ejemplo, yo les digo a los estudiantes, en este momento vamos a trabajar el contexto, la situación política y económica del Perú de 1985 a 1990. La actividad en esta semana, la actividad final, será que en equipo o en grupo de 2 o 3 personas construyan un cuadernillo de fuentes, de 5 fuentes, donde haya 2 fuentes primarias, 2 fuentes secundarias y una caricatura de la época sobre el contexto político y económico de Perú entre 1985 a 1990. ¿Qué hacen los estudiantes? Tienen que indagar, van a tener que seleccionar las fuentes y encontrar las fuentes más apropiadas que cumplan con ese propósito. Entonces, no solamente yo como profesora le doy al estudiante la fuente, sino también puedo generar la posibilidad de que el estudiante lleve al aula fuentes, puedan ser aprovechadas por nosotros, pero en este caso la habilidad mayor sobre todo es el tema de indagar sobre fuentes que ofrecen información apropiada, pertinente por los criterios que he mencionado. Esta estrategia yo ya la había presentado antes y es una que me gusta por lo que trabajé con los estudiantes a partir de 3 tipos de fuentes. Y estoy hablando de estudiantes de tercer grado de secundaria, ¿no? Con la viñeta, con un texto, en este caso de Carmen McEvoy, ¿no?, sobre lo que es Expedición Libertadora y sobre un artículo con lo que es el tema de una historiadora chilena. Algo que yo comentaba y lo repito porque es una estrategia que realizo a partir del tema de las fuentes, es presentar al autor.
presentar al autor, porque no basta que el estudiante llegue a la fuente como un recurso para comprender lo que pasó, sino que también el estudiante poco a poco se vaya dando cuenta de que esta fuente tiene un autor, un creador, y que hay un propósito en ella. Por lo tanto, la fuente tiene una mirada, que ya pasando los grados, ya el estudiante se dará cuenta que puede hablar acerca de perspectiva y hasta puede llegar a hablar del plano de sesgo. Entonces, es muy importante cómo yo de primero de secundaria a quinto de secundaria utilizo las fuentes. En mi caso concreto, en estos últimos casi 10 años he trabajado siempre con chicos de tercero a quinto grado de secundaria. Entonces, yo como profesora que he estado en los 3 grados, a partir también de lo que uno puede hacer como escalera del estándar de competencia, voy viendo, dándole también un sentido a la fuente como tal, cómo la presento en tercero, cómo la presento en cuarto y cómo la presento en quinto, y qué espero que el alumno logre a partir de estas fuentes de tercero a quinto grado de secundaria, ¿no? Porque no solamente la fuente cumple este propósito de fijar información, sino que es importantísimo que el estudiante reconozca de que detrás de una fuente hay una intencionalidad. Y eso es lo que mencionaba anteriormente como propósito. La fuente ofrece contenido, pero hay una intencionalidad. Y eso es poco a poco también llevarlo a una comprensión por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos acá una viñeta anónima y explicar por qué implica que una caricatura sea anónima, por qué pudo haber ocurrido eso, como también la postura de una historiadora peruana y de una historiadora chilena. No porque sean de nacionalidades diferentes, sino porque también desde sus propios espacios pueden darle una explicación a este proceso independentista de la campaña del sur. Eso, por ejemplo, y si salgo del área de historia y paso a otra competencia, que en este caso también incluye el tema de fuente, en el caso de la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, podemos ver que cualquier artículo, noticia o página web que pueda, u otro tipo de información en que el alumno pueda tener contacto, le puede permitir al estudiante generar habilidades que, como estoy diciendo, desde la habilidad de conocimiento y comprensión hasta la habilidad más compleja, y la que desarrolla, como se dice, el pensamiento crítico, que es la resolución de problemas, ¿no? Si tuvieras la posibilidad de apoyar a tu región, ¿qué harías al respecto? ¿No? Entonces, es importante, y en este caso, aprovechando una noticia del diario El Correo, es importante cómo puedo yo focalizar algún tipo de desempeño desde las temáticas que están dentro del que es el currículo nacional. Si hubiéramos tenido tiempo, chicos, no, porque sé que estoy también sobre la hora, por ejemplo, yo hubiera planteado este tipo de actividad, ¿no? Aprovechar el Jamboard y a partir del desempeño utiliza constantemente una variedad de fuentes para indagar sobre la participación femenina en el proceso de independencia política en el Perú, ¿no? Entonces, hubiéramos, por ejemplo, puesto en práctica, ¿no? El hecho de que, ¿qué fuentes podemos tener sobre la participación femenina en el proceso independentista político en el Perú y poderlas, por ejemplo, a partir de eso, buscar y colocar, ¿no? En un Jamboard y encontrar este tipo de fuentes variadas al respecto. Otra estrategia es la formulación de preguntas e hipótesis. Y algo que también, colegas, me di cuenta en el camino, en estos años de experiencia, vuelvo a reiterar, es de que, y creo que estoy diciéndolo como un tema de reflexión, es de que nosotros ya a los estudiantes le damos las cosas como hechas, ¿no? Como que el estudiante, ya desde cómo presento el tema, como presento la propuesta didáctica en el aula, ya es como darlo por hecho. Y nada está dado finiquitado. Por lo tanto, es como yo, como profesora, puedo hacer entender a mi estudiante no solamente sobre una temática, sino el desarrollo de una habilidad y que el estudiante también entienda que todo aprendizaje es movible. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ya establezco categorías, conceptos establecidos
donde el estudiante va a evocar y sobre eso va a comentar, opinar, pero ya hay una cuestión que ya le hemos dado. Pongo un ejemplo. Si yo presento en la pizarra Independencia en el Perú como título de la unidad, yo ya estoy dándole una categoría a ese tema, ¿no? Una categoría, yo ya estoy diciendo, así se conoció, así se conoce este proceso histórico. Todo eso puede ser cuestionado. Entonces, es llevar al estudiante a que pueda indagar a partir de la formulación de preguntas. Formulación de preguntas para clarificar, para cuestionar o para replantearse cuestiones él mismo. Y ahí vuelvo, colegas, a reiterar, muchas veces nosotros pensamos, y hablo como autocrítica, por dar lo mejor a nuestros estudiantes, a veces damos todo servido. Y es bueno generar estos espacios de duda, de inquietud en los chicos. Es más fácil que el alumno responda a que el alumno pregunte. Yo recuerdo que en una de las estrategias que hacía en el aula, le pedía a los estudiantes que formulen preguntas. Y realmente no es fácil para ellos. No es fácil. El alumno quiere responder, se siente más seguro en su zona de confort respondiendo que preguntando. Porque también dentro de las preguntas hay niveles de gradualidad. Entonces, ante eso, presento algo que ya lo conocemos, esas famosas 6 preguntas socráticas, que son importantes, que deben estar dentro de nuestra propuesta pedagógica en una sesión de clase. Preguntas de clarificar, ¿no? Para clarificar sobre lo que se está trabajando. Preguntas que sondeen supuestos. ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Qué te hace pensar en ello? Preguntas que sondeen las razones. ¿Dónde encontró la información? ¿Quién lo dice? Preguntas sobre puntos de vista. ¿En qué se diferencia? ¿Tienen algo en común las dos fuentes? Preguntas que sondeen implicancias o consecuencias. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué consecuencias tiene? Preguntas sobre las preguntas mismas. ¿Qué aprendiste? ¿Conservo la pregunta? ¿Adecuas una pregunta planteada? Esto yo puedo preguntar a mis estudiantes, como también yo puedo pedir a mis estudiantes que formulen tipo de preguntas al respecto. Entonces, si yo tengo a un estudiante de primer grado de secundaria, lo más probable es que yo los vaya apoyando en lo que son preguntas de clarificación, de sondear supuestos, que el alumno construya preguntas de clarificar qué es lo que le quedó claro, qué es lo que no le quedó claro, qué le gustaría que se le siga enfatizando en el aula. Pero que el alumno pregunte, que el alumno formule la pregunta, que el alumno formule preguntas sobre supuestos. ¿Por qué estaría de acuerdo al respecto? ¿Por qué el autor dice eso? Ese tipo de preguntas. Y ya en los niveles más altos, de tercero, cuarto y quinto, las preguntas pueden llegar a un plano mayor. Imaginémonos que estemos en quinto grado de secundaria y que en este caso la unidad tiene un título y que terminada la última sesión se formula la pregunta ¿qué tan de acuerdo estoy de cómo se ha categorizado ese proceso histórico o ese contexto que se está estudiando? Que el alumno ponga en duda, ¿no? A partir de formulación de preguntas sobre supuestos que ya los damos por hechos. Que ya lo damos por hecho. Y esto, colegas, surgió a partir de un material que revisé, de una noticia que salió en un diario hace buen tiempo, con respecto a los bicentenarios y los revisionistas, historiadores, que hasta cuestionaban cómo se conocían estos procesos históricos. Y me puse a pensar, ¿no? Porque a veces los profesores ya el alumno, o ya damos por hecho que así se llaman, así se debe conocer, se debe comprender ese proceso. Sin embargo, todo eso está en cuestionamiento. ¿Por qué ya lo damos por hecho?
¿Por qué no damos la posibilidad al estudiante que pueda poner en duda todo? En una duda que no significa que todo va a ser relativo, sino que esa formulación de preguntas lleva al plano también de lo que es la construcción de hipótesis, las posibles respuestas que también están dentro de los desempeños de ciencias sociales. Entonces, es como cumplir con el propósito que nos dicen, las temáticas son referenciales, lo que acá queremos es desarrollar habilidades, que el alumno indague, que busque información y que esta información le permita habilidades mayores, que el estudiante formule preguntas con niveles de complejidad, Entonces, hubo una estrategia muy bonita que yo participé y el tallerista hizo, en que estábamos en ese taller como tal, y dio en la pared, puso los post-its y donde, por ejemplo, yo me podía levantar y colocar un post-it si quería una pregunta y colocaba mi pregunta de clarificación o colocaba en otra pared una pregunta relacionada porque no estaba de acuerdo con lo que él señalaba, otra pregunta donde yo, por ejemplo, replanteaba lo que yo tenía como lo que creía. Entonces, me pareció muy bonita esa estrategia y la puse en práctica con mis alumnos porque el aula tiene que ser dinámica, ¿no? Tiene que haber movimiento, los chicos tienen que estar siempre en movimiento y se tiene que sentir o experimentar que hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje y el aprendizaje es dinámico, movible, ¿no? Y eso es lo que tenemos que vivir. Es por ello de que se recomienda, ¿no?, que podamos tener un buen plan de preguntas, establecer la gradualidad, crear una pared de incógnitas, como le decía, replantear preguntas y resalta la evolución de las preguntas de los estudiantes, que es muy importante como una estrategia didáctica que yo la puedo poner, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, personalmente, no digo que sea así, personalmente creo que a los estudiantes les cuesta mucho más preguntar que responder, ¿no? Preguntar que responder. Y la construcción de una pregunta tiene un alto nivel de complejidad, ¿no? Un alto nivel de complejidad en habilidades, mirando desde qué tipo de preguntas voy desarrollando. No solamente los chicos van a preguntar qué, cuáles, cómo, que me lleva de si utilizo a Bloom, me lleva de un nivel de conocimiento y comprensión un poquito a un nivel de aplicación. Pero si yo, por ejemplo, como profesora, motivo a mis estudiantes para que se pregunten qué tan importante fue, qué tan relevante fue, en qué medida este factor fue determinante, hasta qué punto la presencia tal influyó en, ya son niveles de complejidad más altos. Los niveles de complejidad van variando, del qué, cuál, cómo, que me puede llevar a un texto argumentativo, narrativo, ya ir preguntando qué tan importante, qué tan relevante, qué tanto influyó, lleva a otro plano. Y si tuviéramos el espacio, es como, por ejemplo, aprovechando el Jamboard y estableciendo una actividad que permite al estudiante desarrollar su capacidad de interrogar o preguntar, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Ayer ha salido el artículo de Juan Fonseca, Caricello, ¿somos conservadores los peruanos? Es un artículo que ha salido ayer en el Diario del Comercio, ¿no? A partir de este artículo, que el estudiante construya 3 preguntas, una pregunta de clarificación, una pregunta de punto de vista y una pregunta sobre la pregunta misma, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de un artículo, ¿no?, que en este caso creo que puede ser interesante para el estudiante, puedo no pedir al alumno ¿qué has entendido?, sino lee el artículo, ahora construye 3 preguntas. ¿Qué preguntas tú le darías a Juan Fonseca, ¿no?, que es un historiador que se ha especializado en historia y religión peruano, y con un nivel de gradualidad variado, ¿no? Entonces, es un poco variar. El alumno a veces dice, no, tengo que hacer un resumen, tengo que hacer una síntesis. Es variar un poco la estrategia a partir de ello, ¿no? La construcción de textos argumentativos, yo para ir avanzando, es
Es muy importante en ciencias sociales creo que lo interesante, y seguramente ustedes lo ponen en práctica, yo lo que aportaría es el tema de que todo texto argumentativo que tiene pues criterios para su construcción nos permite llevar al estudiante a diferentes escenarios de ponerlo en práctica, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿el alumno acaba el colegio? ¿El estudiante argumenta? Claro que sí, el estudiante argumenta, pero la pregunta es, ¿realmente es un argumento lo que está realizando? Y muchas veces no es un argumento, sino es cierto, hay un punto de vista, pero ya un nivel argumentativo tiene un nivel de complejidad más alto. No es lo mismo decir lo que yo creo a que yo lo argumento. La creencia va de un supuesto, pero no hay un proceso de haber aceptado, de haberlo puesto en evaluación. El argumento tiene un nivel más complejo de desarrollo. Entonces, casi siempre los textos son argumentativos, pero la tendencia es, en el caso de nuestra área, que muchas veces los chicos construyen textos argumentativos, pero que en la práctica son narrativos, o textos argumentativos que en la práctica son textos narrativos, y con una postura del estudiante, pero una postura que no ha pasado por un proceso de habilidad académica, ¿no? Es como que el estudiante dice, yo digo esto porque lo creo, pero fundamenta, no, es que yo lo creo. Entonces, si ya estamos ante textos académicos o estamos ante cuestiones argumentativas en una discusión de mayor complejidad, hay que acostumbrar al estudiante a que argumente, pero el estudiante necesita que lo acompañemos en ese desarrollo de la habilidad, ¿no? Entonces, es muy importante. Estamos hablando de formular preguntas, de formular hipótesis, y anteriormente hemos hablado de fuentes. Entonces, miremos cómo un buen conocimiento a partir de fuentes lleva a una habilidad más alta en que el estudiante puede formular una pregunta, puede establecer hipótesis y ahora va a llegar a un nivel de argumentación. Los argumentos tienen niveles de complejidad, pero es importante que el estudiante redacte, es importante que el estudiante evoque, puede presentarlo de diferente manera. Aquí, por ejemplo, ¿qué es argumentar? Solamente había colocado varios definiciones. Voy a mencionar solamente dos, ¿no? Retoma la argumentación y búsqueda de acuerdos y en última instancia de consensos son dos aspectos que pueden ser complementarios y parten de una misma intención. Frecuentemente se argumenta para convencer de la validez de una versión. La argumentación dialógica o de voz múltiple tiene lugar cuando se examinan por un individuo en el seno de un grupo diferentes perspectivas para llegar a un acuerdo sobre cuáles son las afirmaciones del conocimiento que se aceptan o la línea de acción que se toman en consideración. Por lo tanto, en esas 4 definiciones que estaba presentando, hay algo en común. La argumentación va con una justificación, ¿no? Y por otro lado, búsqueda de un convencimiento de lo que yo digo es lo apropiado. Pero este convencimiento, esta justificación, tiene que estar sustentada. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar en los estudiantes, que construyan textos argumentativos. Ahora, no tienen por qué todos los textos tener el mismo formato. Es decir, que sea como un ensayo, que sea muy formal. El estudiante puede argumentar de diferentes maneras, de diferentes formas. Y ahí está la creatividad nuestra de los docentes que podamos hacer. ¿Cómo poner en práctica la argumentación? Y ahí mencionaba, no siempre tiene que ser un texto. ¿Cómo argumentar? ¿No? Puede ser a partir de un debate, puede ser a partir de textos argumentativos como un memorial, como una carta, como un artículo de opinión. Puede ser un juicio simulado. Hace unos años hice una dinámica con los estudiantes de tercer grado de secundaria, a partir de que estoy hablando ya más o menos 5 años, lo menciono porque lo he vuelto a hacer, pero en ese caso fue por una situación también concreta. Aquí en Lima hubo una obra de teatro que fue sobre la discusión de la situación de la comunidad indígena, ¿no? En el periodo del virreinato,
La obra de teatro era con Bartolomé de las Casas, ¿no? Y Juan de Sepúlveda, si no me equivoco. Entonces, a partir de eso, generé un juicio con los estudiantes y todos los alumnos del aula tuvieron un rol, un papel, ¿no? Pero eso fue la actividad final de la unidad. Lo previo, pues, fue definitivamente trabajar sobre esos temas con fuentes para que los estudiantes tuvieran una participación argumentativa, que es lo importante. Entonces, el juicio simulado me parece interesantísimo y eso seguramente ustedes lo pueden poner en práctica no solamente con un personaje, sino como una situación que haya ocurrido u otra, ¿no? Que puede permitir. En el tema de las cartas, a mí también me pareció interesante una de las actividades que hice por el impacto que generó fue con respecto a, estábamos viendo el término de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, y estaban leyendo los estudiantes pues lo que en este caso el primer ministro francés había establecido. Entonces, la actividad final de la sesión fue que los chicos escribieran una carta al primer ministro francés argumentando por qué el Tratado de Versalles estaba mostrando demasiada parcialidad por parte de Francia. Me pareció interesante los argumentos porque tenían que revisar fuentes anteriores, o sea, era una carta, se simuló la situación, ¿no? Y los chicos lo tomaron con bastante claridad e interés, ¿no? Eso puede ocurrir en una situación actual, si tuvieran los estudiantes la oportunidad de, por ejemplo, escribirle al gobernador regional y solicitarle algo o argumentar sobre algo, definitivamente el estudiante va a recrear la situación y va a hacerlo. Entonces, un memorial, una carta, el hecho que el alumno pueda tener una situación simulada en que su artículo de opinión va a ser leído en el diario regional más importante, o en el diario nacional más importante, y que eso quedará, definitivamente, las formas como yo presente una carta, un memorial, un artículo de opinión podrá variar en forma, pero en el fondo hay un texto argumentativo, en un juicio simulado, en un debate. Entonces, es importante, colegas, cómo presentamos, y ahí está mucho la creatividad, la curiosidad que tengamos nosotros, el hecho mismo de que como profesores tenemos que estar indagando, revisando información variada, ¿no? Que nos permita tener estrategias diferentes. Y esto nos lleva, ¿no?, a este tipo de actividad que yo hubiese planteado a mis estudiantes. A partir de la pregunta, ¿somos conservadores los peruanos?, del artículo anterior, que sería una continuidad, el estudiante construye un argumento que incluye su postura personal, el respaldo académico a su postura y un ejemplo que evidencie o fortalezca el argumento, ¿no? Entonces, yo llevo al estudiante a un texto argumentativo, en el caso de quinto grado, que su forma de presentar puede ser variado y va a depender mucho de la creatividad, cómo yo pueda plantearlo al estudiante. Pero argumentar, como repito y como he estado comentando, no solamente es el tema de que el alumno diga sí o no, o está de acuerdo o no, sino que vaya de la mano siempre con un conocimiento del tema, que pueda apoyarse de fuentes y que pueda evocarlas y que pueda, pues, a partir de eso dar una conclusión. Tenemos todo el derecho y la libertad de expresarnos, pero argumentar tiene también un nivel de complejidad y a eso tenemos que ir acostumbrando a los estudiantes. Miremos las redes sociales, colegas, ¿no? Las personas cómo están opinando. Ahí no hay argumentos, no hay argumentos. Si nos damos cuenta, más que nada son comentarios con demasiada pasión, ¿no? Muchas veces no pensados, ¿no? Entonces, la argumentación tiene su lado emocional, pero también tiene su lado racional, cognitivo. Y eso es lo que los alumnos también tienen que irse acostumbrando a desarrollar. Las redes sociales sacan lo mejor y no tan bueno que tenemos como personas, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, lee los comentarios frente a cualquier contexto, definitivamente no hay argumentación. No hay argumentación, hay una cuestión netamente, vuelvo a repetir, pasional, emocional, que está bien porque somos seres emocionales, pero esa emoción no es el único elemento que se debe tener en cuenta cuando una persona da su postura, su punto de vista, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir acostumbrando
poco a poco a nuestros estudiantes. Y lo máximo que pide el pensamiento crítico, el nivel más alto de complejidad que podemos llegar en ciencias sociales, es que el alumno pueda proponer resolución ante los problemas. Y como sabemos, ¿qué es la resolución de problemas, no? Es aquella actividad cognitiva que pretende buscar soluciones para resolver una situación en específico. Implica, ¿no?, desde una perspectiva holística, darme cuenta de las distintas soluciones y posibilidades que tengo que enfrentar al dicho problema. Entonces, muchas veces en ciencias sociales todo lo vemos como problema, pero recuerden lo que decía Basadre, recordemos lo que decía Basadre, problema y posibilidad. Problema y posibilidad. Como profesores del área, debemos siempre dar esa esperanza que no es, ¿cómo diría? No es una esperanza que solamente por levantar la moral a los chicos, sino que es una esperanza que realmente puede ocurrir, ¿no? Las cosas pueden mejorar ante cualquier situación que el estudiante esté viendo, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre llevar al estudiante a esta posibilidad de resolución de problemas. Queremos peruanos, queremos ciudadanos que sean críticos, cuestionadores, pero siempre proponiendo. Que no se quede solamente en un cuestionamiento, en decir que está mal, que propongan. Es importante que propongan alternativas. Y eso lo van a poner en práctica desde su vida personal, cotidiana, hasta niveles más complejos. Entonces, el desarrollo del pensamiento crítico incentiva que toda persona ponga en evidencia su curiosidad, escepticismo y creatividad. La solución de problemas está relacionada directamente no solo con habilidades cognitivas, sino también con otro tipo de habilidades, y en ese caso, las habilidades emocionales. Y con eso termino, ¿no? Henry, un estudiante de secundaria, comentó que su papá dio positivo al COVID y nos comenta que sigue con su mala suerte, porque su mamá y hermano también se contagiaron. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo actuaría Henry ante esta situación? Lo que propone el currículo es que partamos de situaciones significativas, de experiencias significativas, y ante cualquier situación que estemos viviendo en la actualidad, llevar a los estudiantes a lo que hemos estado conversando desde un inicio, ¿no? A que podamos, a partir de estas estrategias y otras más que ustedes quieran ir sumando, puede el estudiante, como vemos aquí hay una situación real, ¿no? Pueda el alumno buscar información, ¿no?, a partir de fuentes, pueda el estudiante formular preguntas, pueda construir un texto y pueda proponer. Entonces, el área de ciencias sociales, colegas, es un área muy interesante, ¿no? Somos colegas y sabemos que es así. No solamente interesante por las temáticas que nos ofrece, vuelvo a reiterar, es a título personal, no lo pueden compartir necesariamente. Yo creo que siempre he sentido, ¿no?, que he podido tener cierta autonomía. Siento que este currículo, al hablar de contextos tan amplios en historia, en geografía, en economía, también me permite que yo lo pueda diversificar, especificar sobre los temas que yo quisiera, pero sobre todo, más allá de las cuestiones temáticas, es el tema de habilidades, ¿no? Las propuestas, las habilidades que yo pueda desarrollar. Hay demasiado contenido en los textos escolares, en la misma forma del desempeño como se ha presentado en el currículo. Va a depender mucho de nosotros que podamos priorizar, porque más allá del tema temático es el desarrollo de la habilidad. Y para eso mejor es trabajar con temas puntuales muy específicos y que tengan connotación con los estudiantes para ir logrando poco a poco un estándar de competencia que nos puede ayudar también con una escalera, con los propósitos que podemos querer lograr desde primero a quinto de secundaria y establecernos metas y retos. De poder se puede. Lo importante es siempre mostrar ahí un afán indagador también como docentes, ¿no?, de buscar nuevas estrategias, formas, ser autorreflexivos, mejorar y de esta manera ir evaluando nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias por la escucha y espero que lo que he podido presentar pueda ayudar, complementar a lo que ustedes ya muy bien están haciendo.
Muchas gracias, profesora Patricia, y también a todos los asistentes por haber escuchado atentamente todo lo que han presenciado. Profesora, tenemos unas preguntas de los asistentes. Claro. Se lo voy a leer. Ujú. El colega Fabián Miranda pregunta, ¿cómo evalúo los textos argumentativos, criterios? Buena pregunta, buena pregunta. Hay rúbricas, ¿no? Hay rúbricas para evaluar un texto argumentativo. Ahí lo importante va a ser el nivel de complejidad que tú puedas establecer como logro final. Puedes hacerlo de dos maneras, ¿no? Puedes hacerlo desde una cuestión de holística, que sería, por ejemplo, el término de una unidad, o para una sesión de aprendizaje. A ver, ¿cuáles son los criterios que deberías considerar dentro de un texto argumentativo? Uno de ellos es el conocimiento. A ver, hay un punto que es la estructura adecuada, ¿no? De que el estudiante en ese texto argumentativo haya considerado una estructura adecuada de ideas y de afirmaciones, un criterio. Otro criterio que se tiene que considerar o se puede considerar es el tema del conocimiento sobre el tema que se está tratando. Es decir, que hay un conocimiento detallado, apropiado sobre este tema. Tercero, que el estudiante haya evocado una tesis o una postura personal y que esté complementada con una o dos fuentes adicionales. Y la conclusión respectiva, ¿no? Ahora, eso también varía de acuerdo al grado. En el caso de quinto grado de secundaria, por ejemplo, ese texto argumentativo ya tendría que ir también, para lograr todos estos criterios, colocar pues una cantidad de párrafos que permita poder visibilizar todo ello. Entonces estamos hablando de un texto argumentativo de, por ejemplo, 5 párrafos. En esos 5 párrafos que yo pido al estudiante, o una cantidad de palabras, dependiendo los recursos con que cuenta el estudiante, yo vuelvo a reiterar estos criterios que tendrán que estar. La estructura adecuada, ¿no? La estructura adecuada, uno, en la fijación de información apropiada, listo. Por otro lado, ya el tema del análisis que iría con la tesis del estudiante y cómo construye esta tesis o información, las fuentes que ha podido el estudiante incorporar como sustento, respaldo a lo que el estudiante está señalando, y ejemplos que yo puedo ir considerando, como también terminar con una conclusión razonada. Entonces, estos criterios, ya en una rúbrica holística, le doy ese progreso del inicio en proceso y voy viendo el nivel de complejidad con que haya utilizado. Entonces, como estamos ante una evaluación por competencias, mi sugerencia es de que el estudiante no sea evaluado una única vez, sino de que este texto tenga hasta... Sé que tenemos muchos estudiantes, quizás un primer avance culminado, pero donde yo utilice la rúbrica y yo pueda ya dar sugerencias al estudiante para que vaya mejorándolo al respecto, ¿no? Entonces, eso permite que el alumno pueda ir mejorando y entendiendo la habilidad. Algo que también seguro nos hemos dado cuenta es de que cuando el alumno recibe un producto calificado ya no lo vuelve a ver. Entonces, yo sobre todas las cosas quiero que el alumno desarrolle la habilidad. Entonces, esta rúbrica debería tener una dinámica de uso hasta mejorar la habilidad a partir de ese texto argumentativo. Un estudiante de primaria y secundaria sería un texto corto, ¿no? Que puede ser desde afirmación. Yo no partiría en primera y secundaria ya con un argumento, parto de afirmaciones. Y ya más o menos para un semestre voy generando un texto corto. Ya para tercer grado de secundaria, ese texto argumentativo tendría esos criterios que estoy mencionando, que permita al estudiante encontrarle toda esta dinámica de producción, ¿no? A ver, gracias por su respuesta, profesora. La colega Raquel Antón pregunta, ¿la argumentación tiene que ser necesariamente con fuentes externas o pueden ser de sus vivencias personales? A ver, lo voy a complementar con las demás preguntas porque están llegando también, profesor.
Nuestra compañera Erika pregunta, ¿cómo puedo dosificar las estrategias que plantea, conociendo que en este medio virtual los maestros manejamos más de 30 alumnos por aula, o podría manejarlo por proyectos? Buena Eso es- pregunta. Sí, buenas preguntas. Mire, las actividades, es que aquí hay una cuestión importante, o sea, vuelvo a repetir algo que nosotros los profesores nos toca, bueno, o hablo por mí, cuando somos del área, todas las temáticas nos parecen interesantes y nos duele en el alma que no toquemos una temática, por ejemplo, ¿no? Pero acá el tema es la habilidad, por lo tanto, las sesiones de clase deberían no ser, no deberían ser tan variadas en una sola unidad, ¿no? Sino fomentar sesiones de clase que permita, por ejemplo, las 4 sesiones llevar a un producto de unidad que pueda evocar a las 4, ¿no? Dentro de lo que sería una actividad completa. Entonces, no sé cómo están trabajando ustedes. Uno siempre nos piden que tengamos en cada sesión de aprendizaje una evidencia, pero estas evidencias tienen que tener un nivel de gradualidad también. Entonces, si yo al mes voy a tener una unidad y tengo 4 sesiones de aprendizaje, yo pienso en la última sesión, en la cuarta, la evidencia que quiero a partir de la habilidad que quiero desarrollar, y de esa manera voy graduando que tendría que tener la escalera bajando con respecto a las otras evidencias que en cuestión de habilidad ayudaría como tal. Con respecto a la pregunta con relación a las fuentes, pueden ser fuentes primarias, ¿no? Pero aquí vuelvo a reiterar, el tema es de que la fuente cumpla un propósito de contenido, un propósito de fijar la información, o sea, un propósito de contenido. Nosotros hacemos con los estudiantes fichas de evaluación de fuentes. Los chicos evalúan fuentes. Evalúan fuentes. Por ejemplo, a ver, chicos, esta fuente que hemos utilizado, vamos a evaluarla. ¿Qué tan pertinente es esta fuente para este tema? Vamos a evaluarla desde su origen. ¿Es un especialista en el tema? Vamos a evaluarla de su contenido. Vamos a evaluarla de su intencionalidad. Entonces, cuando me preguntan si una fuente primaria o una fuente dentro de su entorno puede ser utilizada, definitivamente, pero el tema es que esta fuente sea pertinente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están viendo un contexto en particular y el estudiante entrevista a un miembro de su familia, que entreviste pues a la persona que cumple con estas características como para ser entrevistado, por lo que va a ofrecer información. Entonces, ahí viene también los elementos que menciona la capacidad de la competencia a construir interpretaciones históricas, porque te habla de viabilidad y te habla de finalidad. Entonces, no necesariamente porque la persona vive en ese contexto histórico ya es una fuente. La fuente va también no solamente por un tema de origen, sino también por un tema de relevancia que pudo haber tenido esa persona en ese contexto en particular. No. Nosotros hicimos con los estudiantes el último año que estuve, hace 3 años, ¿no? Les dije, estuve en el aula, hicimos un trabajo de investigación y tenía una alumna que estaba trabajando sobre el tema de rondas campesinas. Pero lo que la alumna quería, y yo me lo había dicho desde un inicio, es que figure un familiar, no recuerdo si era su papi o su abuelito, que figure lo que él iba a decir, ¿no? O sea, yo dije, está bien. O sea, quería entrevistar y quería que en su investigación mencionar como fuente lo que la persona que quería evocar. Yo le digo, está bien, pero hagamos un tratamiento de fuentes. O sea, ¿por qué esta persona tiene que ser la entrevistada? Y ahí, porque había sido un rondero, porque había tenido participación directa. Entonces, vuelvo a reiterar, en el tema propio de las fuentes es importante de que estamos hablando de fuentes primarias y de un contexto actual, es importante también que el estudiante, por un lado, reconozca esta pertinencia de que la fuente va a ser pertinente. ¿Por qué? Porque la persona que es entrevistada o es evocada es una persona que tuvo una relación directa con el tema que se está investigando. Eso, por ejemplo, es importante, ¿no?
y que por otro lado acostumbrar a los estudiantes a que puedan construir preguntas, en este caso en este cuestionario etnográfico, que le permita al alumno también tener un contacto con las personas y pueda generar una investigación solamente a partir de fuentes primarias. Hubo una alumnita que era de Piura, que estaba haciendo sobre las festividades, si no me equivoco, del señor de Ayabaca, ¿no? Lo estábamos viendo para historia reciente. Entonces, todo iba a ser a partir de entrevistas, y es un trabajo de investigación interesante, local, de motivación para el alumno, pero vuelvo a reiterar, ya la habilidad como profesora, ese es ya parte de mi trabajo, cómo logro que la alumna pueda encontrar estas fuentes o entrevistas de personas que sean pues las pertinentes, ¿no? Gracias, profesora. Tenemos dos personas que han levantado la mano. Ana Lucía Matallana, colega, ¿puede encender su micrófono? Colega Ana Hola, Lucía. buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, colega. Buenas noches con todos. Acabo de ingresar por temas personales, pero quisiera preguntarle, desde el día de mañana, en la institución que yo trabajo, vamos a empezar ya con las sesiones. En este caso, ya se ha aplicado la evaluación diagnóstica y yo quisiera saber luego ya si arranco directo con sesiones o tendré que afianzar aún más la evaluación diagnóstica. Esa es mi pregunta. Yo enseño cuarto de secundaria de ciencias sociales. A ver, sería su respuesta. Buenas noches, profesora. En este caso, a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, yo lo que le sugiero es de que usted pueda generar el diagnóstico como tal de las habilidades que han podido lograr los estudiantes en tercer grado de secundaria. Y sobre esas mismas habilidades es las que usted tiene que trabajar, no necesariamente sobre cuestiones temáticas, sino sobre las propias habilidades que, por ejemplo, lo que sí estamos viendo, creo que las evaluaciones diagnósticas van a ser, van a ser como área, como tal, definitivamente ir viendo si el alumno tiene habilidades de comprensión, puede utilizar fuentes o aplicar las fuentes, que creo que por ese lado van a ir las pruebas diagnósticas y puede, por ejemplo, encontrar resolución de problemas. Sería cuestión de que según la matriz que les entreguen, no conozco si les van a entregar a ustedes las matrices de revisión, pero las descripciones que puedan desarrollarse a partir de los resultados de esos estudiantes deberían ser considerados en la planificación, pero para reforzar habilidades, no tanto cuestiones temáticas, porque la habilidad puede ir variando según la temática a tratar, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pero sí en cuestiones especialmente de habilidades como tal. Lo que yo puedo suponer, colega, a partir del material de Aprendo en Casa, es de que, tal como fue presentado, hubo una aplicabilidad de las fuentes. Por ejemplo, los alumnos proponían alternativas, pero vuelvo a reiterar, pienso, ¿no?, que un aporte sería de que el estudiante, antes de la formulación de alternativa de solución u otro tipo de argumento que genere, desarrollar actividades de menor complejidad, ya que estamos hablando de cuarto de secundaria, donde usted pueda asegurar cierto análisis, ¿no? Cierto análisis. Entonces, no sé si la institución educativa lo permite. Es como que me da la impresión de que, ¿no?, de que por un lado está este material y se le solicitó al estudiante este tipo de actividad, pero siento de que ¿qué tanto hemos logrado la habilidad a partir de esta evidencia si es que no hemos asegurado procesos previos? Eso es lo que quiero dar a entender, no hemos asegurado procesos previos. El alumno puede cumplir con la actividad, pero yo no puedo asegurar, yo quiero asegurar como profesora que la habilidad está desarrollada. El producto está terminado, pero la habilidad se ha logrado. Entonces, creo que ahí, ya pensando en cuarto grado de secundaria, que es el estándar 7, mi sugerencia, colega, es de que
ustedes como profesores puedan tener un análisis, ¿no? Un tipo de análisis de los resultados de los estudiantes y a partir de ello establecer y formular algún tipo de estrategias que facilite el logro de habilidades más complejas. Pienso que hay una habilidad que definitivamente es la habilidad como motora para llegar a niveles más altos de evaluar, de juzgar, de que el alumno pueda proponer alternativas, que es la habilidad de analizar. Entonces, mi sugerencia va por ese plano, ¿no? De diagnóstico y de estrategias que ayuden a reforzar el conocimiento hacia un análisis, que sería una habilidad necesaria para cuarto. Raúl, también tienes la mano levantada. Sí. Puedes encender tu micrófono. Bien, gracias, profesora Patricia, y también buenas noches con todos los presentes. Sí, lo que la profesora decía es muy correcto, ¿no? Creo que el curso que nosotros enseñamos, ¿no? El área, termina siendo fundamental para toda nuestra sociedad porque somos uno de los pilares que se encarga de formar ciudadanos. Justamente la participación grande que tiene el curso de historia, de geografía, de ciudadanía, es justamente formar ciudadanos a tal punto de que sean capaces de formular preguntas, de responderlas y sobre todo de intervenir siempre, de hacerse escuchar, porque de lo contrario vamos a estar callados, como en este contexto de pandemia, donde siempre se buscaba de cualquier forma callar al docente, callar al médico, y finalmente nos vimos sorprendidos por la baja preparación que nos sorprendió tenerlo con este contexto, ¿no? Del virus. Más que pregunta, profesora, yo quisiera que me dé un consejo, porque resulta pues que yo soy docente en un colegio particular, ¿no? Ya llevo, ya es el segundo año. Y he podido notar que con los niños de primaria es normal las clases, ¿no? Son muy activos, preguntan, se emocionan mucho, ¿no? Pero no sucede lo mismo con secundaria, ¿no? Y a veces cuando formulo preguntas, ¿no? Y eso que a veces se hace de una forma muy fácil, ¿no? Es difícil lograr alcanzar su atención de ellos, y pongo la pregunta, lanzo la pregunta y viene el silencio incómodo, ¿no? El grillito. Nadie opina, y en lo personal considero, y tal vez ha pasado igual la misma experiencia a muchos docentes, como que se siente un poco desarmado, desanimado, etcétera, ¿no? Pero igualito, uno tiene que dar lo máximo, ¿no? Entonces, ahí justamente va mi forma de pedirle a usted un consejo, ¿no? ¿Cómo motivar al estudiante en este contexto virtual, ¿no? Porque sabemos pues que existen muchas limitaciones, no es lo mismo siempre, nos gustaría bastante regresar, pero esa es mi pregunta básica. Gracias, profesor. Bueno, yo lo que sugiero un poco como estrategia es algo que seguramente ya la mayoría lo está haciendo, pero es seguir reforzando la participación activa de los estudiantes, ¿no? La participación activa de una u otra manera. Entonces, el hecho mismo de que en la sesión de aprendizaje, no sé si ustedes están trabajando con el Meet o en sincrónico, pero, por ejemplo, que haya espacios en que el estudiante, por ejemplo, pueda desarrollar una actividad de 1 o 2 minutos que le permita movilizarse, le permita salir de lo que es la parte netamente temática y evocar. Yo, por ejemplo, por un tema de que hemos complementado el área de sociales, hemos incluido mucho lo que es el tema de que el alumno pueda comprender cómo conoce. Y, por ejemplo, una de las estrategias que sugiero a los colegas es que aprovechen el espacio donde se encuentra el estudiante, ¿no? Entonces, dentro de la estrategia, por ejemplo, recuerdo que el alumno se le pedía, ¿no? Empezando la clase, de que tenga 3 minutos como para poder observar la casa, ¿no? Y encontrar algo que no antes le había dado atención.
por ejemplo, ¿no? O en una actividad que pueda observar por la ventana o el espacio que encuentre y pueda evocar un recuerdo que pueda tener a partir de la mirada fija hacia un espacio. Ahora me dirán, ¿pero eso en sociales se presta? Definitivamente sí. Yo creo que hay algo que también tenemos que reconocer, es cuánto nosotros le damos al estudiante en nuestra sesión de clase un espacio para que se conecte, pero se conecte no solamente cognitivamente, sino emocionalmente. Entonces, si estamos ante el área de ciencias sociales, de sociedad, de humanos, tenemos que tener la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces, el tema del olor, el tema del recuerdo, el tema de relacionar es importante. No sé si están considerando la experiencia de aprendizaje a partir de una situación real, una situación que sea real, pero a la vez que sea de interés para el estudiante. A veces los colegas ponen situaciones o experiencias de aprendizaje muy interesantes, pero no necesariamente interesantes para los chicos, ¿no? Interesante para nosotros que somos personas adultas, pero lo importante es también esa situación real, esa experiencia, esa situación significativa, puede ser para el alumno, y ahí va un poco mi curiosidad de cómo yo como profesora puedo impactar o motivar ante una situación concreta, ¿no? Una situación concreta que pueda al alumno también llevarlo a un plano de poder engancharse con la temática por un lado y hacia el desarrollo de la habilidad. Y por otro lado, si por ejemplo en el caso del plano de ciencias sociales, que yo lo he puesto en práctica porque no estoy ahorita en clase con alumnos en remoto, pero lo que a mí me ha funcionado, y no sé qué opines, es trabajar mucho sobre cuestiones cotidianas. Sobre cuestiones cotidianas. Si es en el caso de historia, con la competencia histórica, trabajar mucho de lo que es historia social, historia cotidiana, microhistoria. Le llama mucho la atención a los alumnos. Mantenemos el nivel de exigencia académica, pero la historia que más llama la atención a los alumnos es la historia social, es la historia cultural. ¿Por qué? Porque es una historia más cercana a ellos, es una historia la historia económica, la historia política o los hechos económicos, los hechos políticos son de interés que vamos a trabajar, pero si yo quiero engancharlos, yo parto de lo cotidiano. Yo no sé si les ha pasado, a mí la música que me gusta es la música de los 80, ¿no? Entonces, yo mucho con mis alumnos comparto la música que a mí me gusta y la evoco cuando hago temas, ¿no? Las incluyo, así como otros colegas también incluyen diferentes tipos de géneros, ¿no? En cada alumno lo vamos a ir enganchando al respecto, o cuestiones que pueden ayudar y a partir de eso generar la historia social, desde la historia de la música, desde la historia del fútbol, desde el tema del cine, son formas que también podemos enganchar a los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ayudar lo cotidiano, la historia cotidiana, la historia que se acerca, porque pienso que no solamente por el área de historias sociales y economía hay algo de que tenemos que generar los estudiantes. Estamos hablando de situaciones que ocurren con personas que existen. Sensibilizar al estudiante ante esa situación, ¿no? Lo que se conoce en el caso de historia específica como la empatía histórica, ¿no? Pero volviendo al plano ya completo de ciencias sociales y ante tu consulta, ante tu pedido, yo lo llevaría, por un lado, por el plano de enganchar a los estudiantes desde situaciones significativas, interesantes, que se mantengan en el plano de la temática a trabajar, y por otro lado, por ejemplo, desde cuestiones muy cotidianas, ¿no? Para cualquier plano que quiera evocarlo. Mira, por ejemplo, con los chicos, siempre hemos terminado con preguntas, con proyectos de investigación. Pero ahí, por eso vuelvo a reiterar, tenemos que meternos en varias cosas. Por ejemplo, como yo a mis chicas les hablaba con el tema de Pinochet y todo lo que es la década de los 80 en América Latina, los trabajos de investigación salieron, por ejemplo, con respecto a música popular chilena, ¿no? Y música popular dentro de una dictadura. Hubo un tema de investigación que a mí me pareció interesantísimo, que una alumna, y parte mucho de nosotros como los profesores lo presentamos, ¿no? Por ejemplo, fue el tema, hasta qué punto, más o menos creo que fue la pregunta, hasta qué punto la música de los prisioneros fue cuestionadora del gobierno de Pinochet. Esa
fue su pregunta de investigación y ese fue su tema de investigación. Entonces, la alumna no hizo que la dictadura de Pinochet, los mecanismos de opresión, sino desde un tema de su interés, tocó ese plano. O cuando, por ejemplo, tocamos el plano también de dictaduras, ¿no? Porque estábamos viendo dictaduras en América Latina, otro estudiante investigó a partir, igual, vuelvo a reiterar, depende mucho de nosotros que metamos esas cuestiones, no digo anecdóticas, sino cuestiones que impactan más sobre el tema de qué tan cierto es ese mito, no el mito, del Perú-Argentina 6-0 en el Mundial de Fútbol Argentina 78. Y miran, pero esta profesora se está saliendo del tema. No, porque fue en un plano histórico interesante, donde la dictadura militar, un poco para hacer que la gente se olvide de la situación social y económica, organiza un mundial de fútbol, sabiendo que Argentina es un país futbolero, a ultranza, y es dentro de una situación de contexto. Entonces, el tema no se redujo a una cuestión de fútbol o no, sino fue un plano mayor, pero cómo se presenta, yo vuelvo a reiterar, la historia social, la historia cotidiana, es interesante, ¿no? Entonces, eso creo que atrae mucho a los chicos y no queda en un plano, y no debería quedar en un plano de anécdota o en un plano superficial, sino es ya dentro de lo que lleva. Entonces, yo creo que esas cuestiones impactantes son, por ejemplo, cuando toqué el tema de Hitler, con mis estudiantes les llevé la propaganda de Fanta. Partí la clase con Fanta, con la bebida gaseosa Fanta. Entonces, de por sí el tema de Hitler es interesante, pero era sacarlos del cuadro, ¿no? Entonces, a partir de Fanta, generé toda una introducción con respecto a la relación de esta bebida gaseosa con Alemania, que pareció interesante. Y previo a eso, yo había leído, y yo también gano, porque al final también por leer aprendo, que el cine de movimiento fue antes de Hitler con Weimar, en donde ya la persona enfocaba la cámara, pero en movimiento, ¿no? Ya utilizaban como un tipo de aparato para moverse y seguían. Y eso, por ejemplo, también le mostré a los estudiantes, partir del cine, ¿no? Partir de una película y cómo las películas han evolucionado, y solamente lo que yo quería tratar era sociedad antes de Hitler. Entonces, mi sugerencia sería por ese plano, ¿no? Que el alumno tenga una participación directa, si está en un MIC, que siempre esté participando, que utilice el Jamboard, que utilice el chat, que estén los chicos en movimiento, que haga pequeños cortes. Una persona ahorita, porque somos adultos y probablemente no todos me han estado siguiendo, pero un alumno, después de 20 minutos, tiene que tener un corte, 5 minutos, cambiar de actividad, sacarlos, llevarlos a otro, volver a introducirnos al tema. Y creo que estas situaciones novedosas, curiosas, interesantes, pero con rigor histórico o rigor social, ya que hablamos de geografía y economía también. Y con este ejemplo termino. Por ejemplo, para los chicos de 5º grado, ya que estamos hablando de la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, con ciudadanía lo estoy organizando una unidad. La unidad va a ser exclusivamente sobre ciudadanía y vocación profesional. Pero vamos a partir de ellos de cuál es la situación del joven peruano, desde el tema de derechos laborales, del tema de fondo de pensiones, del tema del ahorro, cosas así, que para ellos son temas de interés, ¿no? O sea, que yo en el colegio me hubiese gustado también verlo. Entonces, que el alumno vaya conociendo, vaya indagando, todo eso. Pero vuelvo a repetir, situaciones significativas para ellos, que cubran esas curiosidades que tienen y que se puedan respaldar con los trabajos que hacemos, ¿no? Gracias, profesora. Ahora tenemos dos últimas preguntas y una intervención para culminar la actividad del día. Primero, nuestro compañero Carlos Benítez pregunta: para aplicar la argumentación con los estudiantes, ¿qué grado sería indicado o se debe aplicar para todos los grados según su capacidad? Y el colega Julio Gallegos pregunta: ¿cómo trabajas la validez de una fuente? Y ahora le doy el pase, profesora. Sí, yo quería mostrar, disculpen, pero espero que
no sé si después Antonio pueda compartir contigo para que este material estaba en internet y quería presentarles, un poco aprovechando las preguntas. El tema de fuentes es muy, muy enriquecedor, es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Este material que voy a colocar en pantalla, ojalá que se vea. A ver, un segundito, disculpen. Acá estás. A ver. Este material es antiguo, es un material que salió el 2003, pero a partir de este material me ayudó mucho, por ejemplo, para que los estudiantes puedan generar proyectos de investigación. La pregunta del colega es, ¿desde qué grado pueden? Yo diría de que el estudiante llevarlo a gradualidad, ¿no? Yo partiría de primer grado de secundaria con textos cortos, ¿no? Primer grado de secundaria, pero a partir de algo que no he tenido tiempo para comentarlo y seguramente también ustedes lo ponen en práctica. La construcción de afirmaciones, que el alumno afirme. Previo a un texto argumentativo hay que desarrollar mucho el tema de la afirmación. Así como el alumno formula preguntas, que el alumno formule afirmaciones o hipótesis. Eso es importante. Con respecto al nivel de gradualidad, el alumno puede dar su punto de vista, porque todos tenemos un punto de vista, pero pienso que en primero y secundaria el punto de vista puede ser personal por parte del estudiante, ¿no? Con un ejemplo, que es un ejemplo que evidencie, pero ya a partir de tercer grado de secundaria, ya ir acostumbrando al estudiante que incorpore la fuente. Si yo le estoy dando una fuente al alumno, es importante de que el alumno en ese texto afirmativo diga, por ejemplo, ¿no? El Congreso de Panamá de 1826 no logró los propósitos, considero que no logró los propósitos que tenía pensado Simón Bolívar, porque finalmente no se llegó a concretar un nivel jerárquico de gobierno. Lo que acabo de señalar también lo afirma Carlos Contreras al indicar que ese nivel tenemos que llegar. A eso me refería, a eso tenemos que llegar. Eso se puede ir haciendo poco a poco desde tercer grado de secundaria, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando la pregunta es ¿desde qué grado los alumnos pueden ir desarrollando texto argumentativo? Yo creo que desde primer grado, pero en este caso, profesor, sería muy interesante, por ejemplo, con un equipo de colegas, nuestro propósito es, como somos profesores de ciencias sociales y de comunicación, o de sociales nada más, desarrollar textos argumentativos. Entonces, yo de primero a quinto tengo mi sábana, tengo mi hojita y digo, en quinto grado tengo este propósito. El alumno va a argumentar cualquier tipo de evidencia que presente, el alumno tiene que tener estos criterios que reflejan una habilidad. Para cuarto de secundaria es esto, tercero, segundo y primero. Entonces voy acostumbrando al estudiante. Entonces cuando el alumno en tercer grado de secundaria participe, dé su opinión, ¿y quién lo respalda? ¿Y quién te respalda? No, es lo que yo creo. No, pero ¿quién lo dice aparte de ti? A ver, busca una fuente que te ayude y que respalde lo que tú señalas. Entonces voy acostumbrando al alumno a esta dinámica. Porque los chicos dicen, no, es lo que yo creo. No, yo lo escuché por ahí. Alguien lo dijo. No, fuente, ¿quién lo dijo? Eso ya vamos a partir de tercer grado dándole como ese criterio y acostumbrándolo que un argumento tiene que estar respaldado, ¿no? Entonces creo que poco a poco es dejar que los estudiantes vayan expresando y los niveles de complejidad van aumentando de un grado a otro, ¿no? Y por otro lado, colegas, este documento, como les digo, me ayudó mucho para lo que los estudiantes puedan generar el tema de preguntas y de investigaciones, ¿no? De planificar, ¿no? De evaluar. Mira, acá estaba el colega que hablaba acerca de fuentes, de evaluar fuentes. Yo he tomado la metodología del programa del Bachillerato Internacional en Historia, la metodología. Entonces, aprovecho lo que dice el documento del Currículo Nacional, porque el Currículo Nacional parte también de los mismos,
los mismos teóricos de este programa, el Bachillerato Internacional en Historia. Entonces, no hay ahí una diferencia. Entonces, como sabemos, toda fuente tiene la mirada de la persona quien lo evoca. Entonces, cuando trabajo a los alumnos, incorporo a los alumnos la fuente, no solamente pido al alumno que encuentre la información en ella, sino que hay un proceso de evaluación previo y que hasta pueda discriminar y decidir con qué fuente se queda y con qué fuente no. ¿Cuáles son esos criterios? Origen, contenido y propósito. Origen. Por ejemplo, si yo al estudiante de tercer grado de secundaria le digo, este tema vamos a tocar, estamos tocando ahorita la situación de los mitayos, ¿sí? Y vas a discriminar, ¿cuál de esas dos fuentes crees que es más pertinente? De estas dos fuentes primarias, vamos a suponer. La carta de un corregidor que habla sobre su herencia o la carta de un corregidor que habla acerca de la cantidad de mitayos que ha considerado, ha contratado. Entonces, dentro de lo que es la discriminación, el alumno va a tener 3 criterios. Origen, los dos son corregidores, los dos vivieron en la época, por lo tanto tuvieron una participación activa en la economía colonial del lugar. Contenido, mientras una fuente habla acerca de la herencia de ese señor y la cantidad de personas que tenía a su cargo, en la otra fuente yo estoy encontrando de que hay una relación directa entre los mitayos que fueron enviados a una mina. Y propósito, ¿cuál es la intencionalidad? Este es para testificar sus propiedades y el otro es para rendir cuentas a una autoridad mayor. Entonces, en este proceso de origen, contenido y propósito, el estudiante finalmente tendría que decidir por la fuente 2, donde en ese contenido hay información importante con respecto al tema que queremos investigar, que es el tema de los mitayos en tal lugar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una fuente secundaria? Si yo, por ejemplo, estoy hablando acerca de minas, definitivamente puedo mostrar al estudiante el origen de la fuente y digo, vamos a tratar acerca de este tema a partir de Carlos Contreras. Y presento una pequeña biografía de Contreras y los chicos van a darse cuenta que Carlos Contreras es un historiador que siempre o casi siempre ha trabajado sobre minería colonial. Entonces, es una especialista en el tema. Es una especialista en el tema. Entonces, la fuente tiene muchísimo valor porque estamos ante un especialista. No solamente porque sea investigador en historia, porque siempre digo, los historiadores no tienen el monopolio de escribir historia, sino toda persona que pueda hacerlo a partir de un método de trabajo. Entonces, pero en este caso Contreras estaría siendo evaluado. Esta fuente es relevante. ¿Por qué? Porque es un especializado en el tema, ¿no? Entonces, y a partir de eso también cuánto hay en contenido. Entonces, cuando hablamos de evaluación de fuentes, toda fuente tiene valor, pero también tiene limitación. Entonces, ¿qué criterios considero para que esta fuente tenga relevancia o no? El origen, el contenido y el propósito. Es enriquecedor. Lo que falta, colega, sino que me voy de tiempo. Si yo hablara de una fuente primaria, por ejemplo, no es lo mismo una carta, que es un documento más coloquial, que puede mandar un político a otro político, y que, por ejemplo, en origen estos son 2 políticos, por lo tanto, la carta tiene importancia sobre un tema concreto histórico. En el contenido también, pero hay una cuestión de propósito, ¿no? Lo han hecho dentro de una cuestión coloquial y están hablando lo más desde su postura personal, pero yo no puedo decir de que esa es la postura del gobierno. En cambio, si ahora ya no reviso la carta, sino reviso en este caso un memorándum político, pues son las mismas personas, los mismos políticos. En contenido, la información es importante porque ofrece y habla sobre el tema, pero en propósito, no, este es distinto. Acá se están cuidando. No están siendo tan coloquiales y no están diciendo todo lo que piensan como en la carta. En este memorándum se están cuidando. ¿Por qué? Porque es un documento oficial. Entonces aquí la diplomacia sobrepasa. Entonces esas cuestiones que hablar con los alumnos es interesante y rico porque, vuelvo a reiterar, más allá del tema histórico, es que los estudiantes puedan reconocer
que todo recurso que ellos pueden revisar ofrece y tiene aporte, pero hay que tener cuidado y hay que darle un valor y hay que saber reconocer el valor, la dimensión sobre esta fuente a partir de esos elementos. Yo sugiero que puedan hacerlo solamente con origen y contenido. Que la persona que tanto, esta fuente, a partir de la producción de esta persona, tanto primaria y secundaria, que tanto se relaciona con el tema y de contenido, cuánta información brinda, qué valiosa es la información, qué valiosa en contenido, qué tanto, y qué pudo haberle faltado. Y yo como estudiante digo, es buenaza esta fuente, porque me da información sobre esto, pero me hubiera gustado lo otro. Entonces, ahí estoy haciendo una valoración de fuentes. Y ese es este material que les digo, miren, por ejemplo, acá habla un poco por lo que decía, ¿no? ¿Hasta qué punto logró Hitler promover el ideal de la familia en Tercer Reich? Un tema no tanto de Hitler, miren, Hitler y familia, historia social. Por eso les decía que la historia social es interesantísima, ¿no? ¿Cómo se diferencian las distintas crónicas de la muerte de Kennedy y hasta qué punto eran fiables? Otra pregunta de investigación. ¿De qué manera y por qué son diferentes los relatos del asalto al Palacio de Invierno en 1917 en la película Octubre y en el libro Tal, ¿no? Es como que yo dejara una investigación al estudiante y dijera hasta qué punto, y eso lo hizo una alumna, sino que ya no me alcanza tiempo, hizo una investigación, porque tocamos la Revolución Mexicana por un contexto de América Latina de comienzo del siglo XX, y la pregunta de la alumna hizo una investigación bien bonita, hasta qué punto los corridos mexicanos que tratan sobre Pancho Villa reflejan el accionar político de este personaje. Entonces, lo que hizo la alumna solamente con internet es buscar los corridos mexicanos, esas canciones populares mexicanas de la Revolución Mexicana y todo lo que hablaban los corridos sobre Pancho Villa. Y a partir de esos corridos analizaba qué tanto esos corridos expresaban realmente cómo era y el accionar de Pancho Villa. Y ella un poco lo pudo contrastar con lo que había ocurrido. Un trabajo de investigación interesante, les gustó la temática de la Revolución Mexicana, pero más allá de eso, miren cómo la música popular se mezcla con el contexto histórico. Entonces, no solamente historia política, de gobernantes, de líderes, o una historia económica. Yo creo que la historia social es una historia, la historia de la cotidianidad tiene que estar muy presente porque es la historia más cercana, el tipo de historia más cercana a nosotros, ¿no? Nos sensibiliza, nos hace reconocer los sentimientos, las emociones y lo que vivieron las personas en un momento determinado. Gracias, profesora. Para culminar la ronda de preguntas, el colega Moisés Soto tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal, colegas? Buenas noches. Buenas noches con todos. Saludar el evento que están organizando aquí los compañeros de Runa de Chachi. Un gusto, pues, saber de ustedes, volverlos a ver. Y bueno, yo soy un compañero más de la especialidad de Historia de la Cantota, igual que muchos de ustedes. Solamente que he egresado ya hace algunos años. Bueno, he elaborado en colegios particulares desde el 5º ciclo, he egresado en el 2017, y desde el año pasado estoy trabajando en un colegio nacional dictando lo que es DPCC. Entonces, está relacionado, ¿no? Está muy relacionado, y también en relación a lo mencionado por algunos compañeros, y justo como menciona Raúl, sobre qué hacer, ¿no? Qué hacer como docentes cuando el estudiante está desmotivado o como área, tenemos que hacer. En ese sentido, yo podría comentar, ¿no? mi corta experiencia, que es exclusivamente en historia, partir diciéndole al estudiante qué es la historia, ¿no? Identificar qué es la historia y en relación a eso, dividirla, ¿no? Dividirla y decirle al estudiante, esto vamos a estudiar, ¿no? En base a esto. Y ahí es decisión de cada docente, ¿no? Cómo es que concibe la historia, ¿no? Cómo es que la divide, cómo es que la fracciona. Y entonces, justo lo que menciona también la profesora Patricia, en que el estudiante le mueve bastante lo que es la parte social, porque justo es en un colegio nacional, es en donde el estudiante es el más golpeado, o es el estudiante más golpeado, dependiendo del sector también, ¿no? Dependiendo del sector, es más golpeado por
por el gobierno, entonces se identifica. Entonces, ir por ahí, ¿no? Ir por ahí y poder contextualizar al estudiante, ¿no? Contextualizar, y en historia del Perú, si hablamos de gobiernos de la época de República, pues qué mejor hecho de que cuando uno sabe la historia que ha vivido, la sociedad no la vuelve a repetir, es ver que cada gobierno que ha ocurrido en este bicentenario, porque es justamente ello también lo que se está tocando este año, es pues decirle al estudiante, miren, este gobierno ha ocurrido esto hace 100 años y ocurre o no ocurre algo semejante, ¿no? Y el estudiante va a entrar pues en contradicción y va a hacer consultas, justamente lo que menciona la profesora Patricia. Si hablamos de la época pues colonial, de la época virreinal, se mantiene o no se mantiene algunas características de la sociedad hoy en día. Entonces el estudiante, según tú cómo has identificado o has vivido la historia que le vas explicando al estudiante, pues el estudiante va a interiorizar y va a reflexionar y se va a hacer las consultas del caso. Pero eso es parte de cómo tú has partido tu curso, has iniciado el curso. Si hablamos de la época antes de la llegada de los españoles, por así decirlo, el gran desarrollo agrícola que ha habido aquí en nuestro país, por así decirlo, no ha habido en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces al estudiante eso le fascina, ¿no? Le fascina y inclusive hasta se da respuestas de que no, sin responder preguntas se quedan, ¿no? Y el estudiante lo llama a investigar, como el sistema de los camellones en la cultura tiahuanaco, el sistema agrícola en la cultura nazca, ¿no? La huaca de la luna y del sol en el norte. Entonces, ese tipo de preguntas al estudiante le da la intriga y solo lo llama a investigar, ¿no? Solo lo llama a investigar y es contextualizar. Y ahora, pues, eso también parte de justo lo que mencionó una profesora, que es la evaluación diagnóstico, que es lo que se está haciendo recién en un colegio nacional, que es identificar el nivel de avance del estudiante en la competencia. Pero eso es para colegio nacional, ¿no? En un colegio particular bueno, yo tomaba siempre que entraba a un colegio, era tomar mi prueba de entrada, ¿no? Tomaba preguntas difíciles, intermedias, fáciles, y el estudiante, según pues lo que respondía, ya uno veía el nivel en el que estaba el aula en general, y pues ya, ¿no? Enseñaba según ello, ¿no? Pero siempre partiendo de lo que es la historia. Sobre el tema puntual de las fuentes, ¿no? Yo creo que como docentes ya tenemos mucha labor, mucha carga burocrática, mucha carga en el colegio, como para preguntarnos o nosotros mismos agobiarnos más por partes técnicas, ¿no? De categorías de ese tipo, y más centrar en la parte de cómo formamos al estudiante, ¿no? Entonces, ahí hay que ahorrarnos un poco de tiempo y también preguntarnos a nosotros, ¿no? Como estudiantes, siendo de la especialidad de historia, ¿qué nos hubiera gustado estudiar en el colegio, ¿no? Si analizar fuentes, ¿no? Es o no es significativo para el estudiante, ¿no? Si nosotros interiorizamos y nos ponemos en el lugar del estudiante, hoy en día como especialidad de historia, ¿no? Nos hubiera llamado la atención. Entonces, en lo personal difiero, ¿no? En lo personal difiero, pero ya es también parte del estándar de lo que pide el gobierno para el bachillerato, ¿no? Del estudiante, que es tema aparte también, ¿no? Que es tema aparte. Sería ello nada más, compañero Anthony. Gracias. Sí, sí, solamente quería comentar algo. O sea, no es por lo que pide el gobierno, sino que lo que yo veo es de que nosotros continuamente en la vida, en nuestras relaciones humanas, dialogamos, comentamos, tomamos decisiones, y esas decisiones tienen que ser tomadas a partir de un razonamiento que realizamos. Entonces, las fuentes no son solamente históricas, las fuentes son desde que yo leo un periódico para saber lo que ha ocurrido esta semana, reviso información para ver cuál es la situación económica de mi país. Entonces, todo qué está pasando en mi localidad, todo eso son fuentes. El día a día, las personas, nosotros teóricamente le llamamos fuentes, pero todo el día estamos informándonos. Todo el día estamos informándonos. Entonces, cómo desarrollamos en los alumnos esta habilidad de que la información que recibimos y que todo el día estamos recibiendo información, podemos procesarla, podemos analizarla y podemos aprovecharla. Entonces,
el aula se convierte en un espacio para desarrollar estas habilidades. Pero no es porque el gobierno lo pida, sino porque es lo que la vida nos pide. La vida nos pide que nosotros tenemos que desarrollar esta habilidad. Temáticamente aprovechamos las fuentes históricas, las fuentes de geografía y de economía, pero personalmente a mí me llama mucho la atención de que no tenemos esa costumbre, creo, esa estrategia o sea, indagar, cuestionar, buscar posturas, ¿no? Yo pongo este ejemplo que lo vi hace varios meses. Habían puesto en las redes sociales a una chica de un programa de Esto es Guerra, creo. Habían puesto y decían, ella la nueva contratación para Aprendo en Casa. ¿No? Ya me han puesto la foto y que ella iba a hacer. Mucha gente participó cuestionando y todo eso. Y muchos eran docentes. La noticia era falsa. ¿Y cómo la persona no se dio el trabajo de asegurar si la información era real? Ya se llenó de cólera, expresó todo lo que quiso en la red social y no se preguntó, ¿es real esta noticia? Y no lo era. Era una broma. Entonces, el día a día nos están llenando de tanta información de que lo primero que tenemos que hacer es saber qué es real y qué no es real. Y a partir del argumento que yo tenga y la responsabilidad que tenga a partir de un argumento, va de la mano pues que yo esté informada. Y eso te ofrece la fuente. Entonces, ese es el propósito que tienen las fuentes, ¿no? El hecho mismo, si no, vuelvo a reiterar, estamos ante punto de vista y ante creencia. Entonces, lo primero que yo veo, lo repito y opino, o lo doy por hecho. Pero por otro lado es, ¿dónde está ese proceso de habilidad de, por ejemplo, bueno, esto es lo que dice este diario o este periódico, pero ahora busco otro periódico. No me puedo quedar con esta información, ahora busco a la otra. Y ahí hablamos de perspectivas, de posturas, de ver que hay diferentes miradas. Bueno, esto lo dijo esta persona, pero quiero escuchar la otra versión. Entonces, esas habilidades, esa estrategia, esa dinámica que yo puedo trabajar en el aula, lo interesantísimo sería que no quede en el aula, sino que el alumno lo ponga en práctica siempre, ¿no? Cuando quiera buscar información, cuando quiera opinar, siempre esté buscando, siempre esté indagando, siempre esté dudando. Vuelvo a reiterar lo que salió en radioprogramas. Somos el país en Latinoamérica con el porcentaje más alto de personas que creen noticias falsas. O sea, nos las creemos todas. Eso tenemos que mejorar. Y es para eso, y por eso es que estamos hablando un poco de fuentes. Por ese propósito, no tanto por lo temático, sino como práctica en la vida. Bueno, gracias, profesora, por sus palabras. Me parece que todos los asistentes hemos aprendido algo nuevo esta noche, compartido mucho también de sus conocimientos. Además de que en algunos han formulado preguntas que en posteriores sesiones vamos a buscar responderlas. A nombre del Grupo de Estudio e Investigación Runyachachi, le agradezco infinitamente su tiempo que nos ha dispuesto a nosotros para compartirlo, estas tertulias. Como somos un grupo de docentes, egresados y también estudiantes de Historia de la Cantuta, y buscamos abrir estos espacios, más que todo. Pues vemos también, como lo mencionó usted, esta problemática que ha abierto la pandemia en el aspecto educativo y buscamos ayudar un poco. Nuevamente mis agradecimientos y a los asistentes decirles que la tertulia está grabada, la van a poder disfrutar aquellos que han ingresado tarde en nuestro canal de YouTube, Runyachachi Cantuta. En el Instagram también nos pueden buscar como Historia Latinoamericana y en el Facebook Runyachachi Cantuta. Sin más, decirles muchas gracias y hasta luego.
Sí, solamente quería comentar que en al colega ya le envié el documento, el de la investigación histórica, para que pueda compartirlo acá con los colegas, ¿no? Que sea un material de, como dice, un material de apoyo, y así interesantes materiales también en la red, pero este material, por ejemplo, es como para fomentar las preguntas de investigación y también investigaciones cortas para los chicos. Muchas gracias. Sí, ahora justo también está diciendo. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, colegas.